song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. I'm gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now. Capítulo 05. Explorando el pasado y presente. Joselito les estaba contando, a los presentes, lo que ha pasado, en el pasado por cómo ocurrió, la Primera Guerra Mundial. Se quedaron asombrados de que por matar a un miembro heredero a la corona fuera el punto O, el detonante para que pues el detonante de la Primera Guerra Mundial y ver, que hubo un país que apoyó a esa moción, cosas que no debió ser así. Primero debía encontrar al que hizo esa atrocidad y después condenarlo por eso, y buscar un reemplazo y tratar de llegar a calmadas cosas, porque con eso nada se puede hacer. Si nos dejamos meter ideas, terminamos haciendo cosas de las que nos podemos arrepentir más. Y así el coronel les decía a sus amigos sobre esta historia y ellos estaban muy impactados con saber y tú la historia, por lo que es cierto hubiera sido mejor haber buscado evitar el conflicto, pero no fue así, y el detonante para que me hiciera la primera gran guerra conflicto, que duró 4 años para que terminara, inició en 1914 y terminó en 1918, un tratado que fue duramente injusto con un país por hacer cosas indebidas, y los presentes estuvieron muy de acuerdo con las sanciones impuestas a dicho país. Pero querido, eso fue muy horroroso como matar a alguien así. que ganan con hacer eso?, dijo Rarity al coronel, y este solamente negó con la cabeza como diciendo que él tampoco sabe nada de nada, y ella asintió en señal de entendimiento. Por mis corrales, compañero. Eso se puso feo en esa época, pero parece que no se aprendió de lo que se vivió anteriormente, dijo Applejack, teniendo un buen punto en lo que ella ha dicho, y así se lo hizo ver Joselito, pero antes de que él pudiera responderle se le adelantó a el Rainbow Dash, dejando la respuesta para Applejack en suspenso, mientras le responden a su pregunta. Lamentablemente la humanidad no aprende de sus errores. No digo que no sean todos, pero hay algunos que les gusta vivir del conflicto para que los demás personas sufran las consecuencias por los actos de los demás, pero no piensan que también ellos van a sufrir las consecuencias de sus actos tarde o temprano. Por ende, todo en la vida se paga. Todo lo que hacemos al final veremos los resultados de lo que cosechamos en nuestra vida, dijo el coronel a los demás, y demás estuvieron reflexionando mucho sobre todo esto lo que su amigo Joselito les contó. Ahora que nos cuentas eso, Joselito, me he dado cuenta de algo muy importante que me puso a reflexionar, dijo la princesa Celestia a los presentes, y la princesa Luna fue la primera en hablar. ¿Estás pensando lo mismo que yo?, dijo Luna, sorprendida por la reflexión de su hermana mayor, y cuando ella asintió, Luna tragó fuertemente ante lo que asintió su familiar y que ella también dedujo también más. Sin embargo, dejó que su hermana Celestial hablara más al respecto de ello. ¿Cómo empezar a hablar?, dijo Celestia con una cara de vergüenza. Los demás excepto la princesa Luna sabía lo que iba a decir. Discúlpenme por lo que voy a decir, Joselito. El coronel solamente asintió y ella prosiguió. Me he dado cuenta que también los equestres nos dejamos doblegar y por eso hacen un turba para hacer disturbios, solamente para crear conflictos con los indefensos y con los que no tienen nada que ver el conflicto. Una vez terminado haré unos decretos con mi hermanita para poder cambiar esto, dijo la princesa Celestia, a lo que el coronel comprendió muy bien, pero él entendió lo que Celestia le quiso decir y él se lo tomó bien, aunque se sorprendió mucho el coronel. Eso es totalmente comprensible, dijo el coronel a su aliada. Creía que se iba a enojar con ella por lo que reveló, pero él le demostró todo lo contrario. Fue muy comprensible con la máxima autoridad de Equestria. Hasta Luna está sin habla por lo que dijo Joselito a su hermana mayor, y la verdad esperaba otro resultado y no este tipo de resultados de parte del coronel hacia las gobernantes de Equestria. ¿Por qué lo dice?, preguntó por fin Celestia al coronel, y no duda en responder a la palabra de la princesa de la noche a Joselito, y él solamente atinó a decirles lo siguiente a la princesa Luna, que la dejó sorprendida. Nosotros no teníamos mucha información de ustedes, por lo que sí tenemos datos de su comportamiento, y por su conclusión sabíamos cómo se podría dejar influenciar o no, y terminó siendo como nuestra especie, pero ahora sería un buen momento para iniciar a cambiar y ser buenas personas, dijeron el coronel a sus amigos. Ya veo, compañero, pero importante aquí es que estamos muy unidos en esto, dijo el coronel a los demás, y ellos asintieron dándole la razón y esperaban que todo esto saliera muy bien, y
y que no pasará a más y que todo fuese un simple susto, pero si ellos quieren que, eso así deben de, ser muy inteligente para poder ganar esta causa, dijo Luna tanto expectativa con lo que había dicho el coronel. Mi hermana tiene un buen punto, dijo Celestia dándole la razón a su hermana menor. A pesar de lo que son, siempre hay algo que los une a nosotros, con ustedes, y eso es que tenemos la capacidad de recapacitar en nuestros errores y perdonar a los demás, y eso es lo único que importa, terminó de decir Celestia a los demás. Si hacemos lo que hemos acordado, no tengan ni la menor duda, lograremos nuestros objetivos. Por ende debemos de dar lo mejor de nosotros mismos, y ayudar a quien lo necesite, apoyarnos mutuamente, siempre estar el uno para el otro, porque todos somos uno, y uno somos todos hasta el final, dijo Willy muy emotivamente. Muy bien dicho, terroncito de azúcar, estoy muy de acuerdo con tus palabras, daremos lo mejor, uno por nuestra familia, nuestros amigos, por nuestro futuro, y claro, no puede faltar, por el bien de Equestria, dijo Applejack muy feliz a los demás. Terminado de contar el origen de la Primera Guerra Mundial, los presentes siguieron con sus tareas, supervisando cada cosa para que todo estuviera bien, y no hubiese alguna sorpresa, algún tipo de contratiempo que les pudiera atrasar en algo, algún imprevisto de último momento que no habían tenido en cuenta. Por eso, todo lo está haciendo al pie de la letra para evitarse sorpresas inesperadas, ya que lo inevitable está por venir. Shining Armor estaba muy sorprendido con la velocidad que tenía Rainbow Dash. Sin duda alguna, esta chica y su amiga son tal para cual, sin duda alguna llegarán muy lejos las dos. Sin duda alguna serán buen elemento para esta invasión que nos quieren hacer. No se imaginan quién los habrá golpeado, no saben que tenemos un elemento sorpresa, y además que tenemos otra sorpresita para ellos si nos intentan atacar desde el aire, pero también tiene dirección hacia el lago que está por Bosque Everfree. Sin duda alguna no se imaginan la que se le espera a ellos. Piensan que estamos desprevenidos y de seguro están sorprendidos porque sabemos usar las armas, y lo que no saben es que tenemos aliados con nosotros. Y ni que decir de esas nuevas armas que han hecho. Yo he visto esa espada de luz que puede cortar cualquier tipo de material, ya sea aluminio, hierro, cobre, acero inoxidable, y también el titanio y la aleación de titanio y níquel, dijo Shining Armor mientras que venía a hacer vigilancia por si algo ocurre durante la noche. Por dicha, todo estuvo en calma, pero no durará para toda la vida. Pero tenía una duda: ¿cómo Rainbow Dash obtuvo una semejante velocidad al volar? Entonces habló Shining Armor a Rainbow Dash. ¿Cuánto es la velocidad máxima con la que puedes volar?, pregunta Shining Armor a Rainbow Dash. Pues tengo velocidad ultrasónica y puedo alcanzar la velocidad de un avión comercial y superar su velocidad. No juegues conmigo, Rainbow Dash, dijo Shining Armor. ¿Quieres pruebas de lo que dice Rainbow Dash? Es cierto, te la daré. Ella no miente, y yo estuve con ella cuando fue a practicar hace ya de un mes, dijo la vaquera algo enojada con el hermano de Dwight. Entonces demuéstralo, dijo Shining Armor a la vaquera. Ella no dijo nada, pero con una seña que le hizo a Dwight, ella desplegó como una especie de proyector en el cielo y fueron a ver. Inició del flashback. Yo solo miraba que mi terroncito de azúcar al principio se concentraba mucho, y después de cosas, visualizar una posible velocidad máxima que podría alcanzar, sucedió lo inesperado. Según mi registro de velocidad que yo andaba, estaba superando los más de 10,000 kilómetros por hora en velocidad. Sin duda alguna una tremenda velocidad había alcanzado Rainbow Dash, pero ella decidió practicarlo bastante porque no quería que algo pasara por solo practicarlo una vez. Ya cuando ya tenía una que se fueron, en 15 días procedimos a practicar las dos, para mejorar nuestra fuerza física, y vaya que el actor mejoramos las dos. Estamos casi por igual, solo que Rainbow Dash me supera por un poco, pero me supera, comenté un poco apenas, porque Rainbow Dash me superó, pero no me molesta del todo, ya que gracias a ella he mejorado para bien, para darlo todo por ese ser que amo, por mi familia, por Equestria y por Ponyville. Pero esa es una exageración, Rainbow Dash. 10,000 kilómetros es demasiado, y además peligro, porque no podría ser capaz de frenar en donde era necesario parar, dijo para sí misma Dwight Sparkle. Eso se sabe, pero aprendí a pararme en los puntos que tendría que pararme, o no se dan cuenta de que me hubiera pasado si no hubiera disminuido mi velocidad para poder llegar hasta aquí, Dwight, dijo Rainbow Dash, viendo a Dwight que con su mirada le daba la razón a Rainbow Dash. Debo de admitir que después ver que venías a toda velocidad y conforme llegabas aquí se observó cómo venías deteniendo tu velocidad y llegaste hasta aquí con Applejack, dijo Dwight a su amiga. Eso es verdad, pero también Aj me ayudó a confirmar que llegamos al lugar correcto, dijo Rainbow Dash a su amiga. ¿Eso es verdad, Applejack?
Preguntó Dwight a su amiga, a lo que ella solamente asintió a lo que Dwight le preguntó. Fin del flashback. Sin duda alguna, Shining Barmore estaba muy sorprendido por todo ese avance que han hecho en tan poco tiempo. Pero su hermana Dwight le diría todo a su hermano en otras cosas que han avanzado también. En ese momento, se le ocurrió mandar un mensaje a Summer para ver si les puede ayudar a detener esta amenaza o, de lo contrario sería demasiado tarde, y Equestria sería dominada por humanos orientales y la verdad no quieren que eso llegara a suceder, no soportarían recibir órdenes de alguien más y, además, de que los quieran esclavizar. Hola chicas, ¿cómo están? Les habla Dwight. Quiero saber si me pueden ayudar con un problemita que está ocurriendo aquí. En Equestria nos quieren invadir y queríamos saber si nos pueden ayudar en lo que pueda para ver si tenemos una mano extra de ustedes, porque entre más seamos más, tendremos posibilidades de poderles ganar y la verdad tenemos aliados que poco a poco entre ellos y nosotros hemos ido ganando nuestra confianza y espero que ustedes nos puedan ayudar, pero para no generar confusiones y gracias a los conocimientos que Sunset Shimmer me ha descrito, he logrado crear un portal muy diferente y así ustedes no serán ponis, serían humanos. Bueno, espero una respuesta muy pronto, dijo la princesa de la amistad. Espero pronto su respuesta. Se despide Dwight de Sparkle. Bien, ahora solamente queda esperar que nos contesten y nos digan si nos pueden ayudar con nuestro problema. Espero que así sea, de lo contrario, nada habría que intentarlo de otra forma, dijo Dwight para sí misma, y en ese momento ve que le llegó un correo electrónico que le decía lo siguiente. Querida princesa Dwight, soy Sunset Shimmer y quiero comunicarte que podríamos ayudarte de no ser que tenemos que lidiar con las Dashlings que están haciendo un alboroto en la escuela y las chicas están peleándose. Hasta que las derrotemos no podremos ayudarte. Espero que seamos capaces de acabar rápido para ir a ayudarte. Además necesitamos un poco de contexto sobre lo que está pasando en Equestria y lamento no poder ayudarte ahora, pero te ayudaremos tan rápido como podamos y así todo vuelva a la normalidad. Sin más se despide, Sunset Shimmer. Dwight contestó el correo. Queridas Sunset Shimmer, entiendo que tienen este problemita y espero que lo puedan solucionar pronto para ver si nos pueden ayudar o si no, de alguna manera podemos salir adelante. Digo, por si se les complica, yo con mucho gusto les sería ayudar, pero a cómo está esto ahorita aquí, prefiero no hacerlo y de inmediato procederé a enviarle un pequeño contexto de lo que está pasando aquí en Equestria para que estén al tanto cuando puedan venir a ayudarnos, estén al tanto de la situación. Sin más que decir, se despide la princesa Dwight de Sparkle. La princesa de la amistad. Fin del flashback. Inicio del flashback. Todos los reunidos fueron a hacerle pruebas tanto a Rainbow Dash como a Applejack, y su actitud, estaban súper asombrados. Creo que las princesas se quedaron sin palabras por esa hipervelocidad que tiene Rainbow Dash, más sin embargo todavía se quedaron sin aliento cuando Applejack demostró una tremenda fuerza. Casi está por igual a la fuerza de Rainbow Dash y ambos princesas y aliados estaban boquiabierta, porque con esa fuerza y con el equipamiento que a ellos les van a dar prácticamente podría fungir como un avión capaz de llevar una carga de explosivos y dejarlos tirar hacia los enemigos. Más tarde ese mismo día, todos en el castillo Celestia y Luna, observando el ya que miraban dos puntos que se acercaban a esta zona, y además los han escuchado decir algo muy importante cuando mandaban mensajes codificados a través de la máquina que ellos descifraron los mensajes, diciendo que este lugar tiene muy buena riqueza naturales, además de posiblemente que tengan recursos para crear armas, resinas para crear gomas, cosas de hule, y siguieron descodificando los mensajes, y cada vez se convencían que pronto iniciarán la invasión a su mundo. Mira todo esto, tienen mucho material para que la gran armada japonesa pueda usar a su entera disposición, dijo Niga a casi a su compañero, y él se quedó asombrado. Sí, dijo él, mientras sigue tomando fotografías a todo lado en una altitud lo más bajo posible, pero con precaución de que no les agarren desprevenidos y los ataquen con quién sabe qué cosa, y después de tomar buenas fotos se fueron de ahí. Se fueron en avión tipo cacaza a informar a sus superiores. Por otro lado, un árbol de cristal se encontraba expectante al peligro que se viene advirtiendo a los animales del bosque, ya sea lobos de madera, manticoras y demás seres, que es el momento perfecto para hacer una tregua y luchar por defender este bosque y este reino, y les hizo saber que tienen de aliados a un ser que tiene tecnología para crear cosas sorprendentes y que las portadoras de los elementos tendrán poderes para lucha contra esta nueva amenaza, dijo por telepatía, y ellos solamente asintieron en señal de estar de acuerdo con lo dicho por el árbol de la armonía. De vuelta en Canterlot.
Definitivamente quieren invadirnos nuestro hogar, pero les daremos pelea. Los del imperio japonés vamos a darle una dura lección que no sabrán quién les golpeó, dijo Rainbow Dash a los demás, y ellos asintieron. Esta vez concuerdo mucho con Rainbow Dash, hay que luchar por todos nuestros seres queridos y además por Equestria, dijo Apleja, dejando a los demás muy sorprendida por sus palabras, y Rarity salió de estupor para poder hablar. Fin del flashback. Y espero que no dudes de nosotros, hermano, porque me decepcionas, sabes, hermanito, así que ni se ocurra hacer más preguntas, dijo Duilita a su hermano mayor. Y él solamente asintió y no hizo más preguntas. Y tampoco dijo nada más. Con el sermón que Tuaila le dio a su hermano y que él tiene que aprender mucho de ser humilde, y no hacer preguntas indebidas o desconfiar de alguien cuando le dicen que es verdad, no te ponerlo en tela de duda y deberá de aprender en confiar en los demás, Shining Armor, porque si no le podrá ir mal. A él, a los demás y a su hermana. Manténgase en sintonía, en este mismo canal. Descargo tanto la serie de My Little Pony no me pertenece, le pertenece a Lauren Faust y a sus debidos autores. Nos leemos pronto en el capítulo.